es bastante empinado. El Departamento de Volcanología de Indonesia dice que no debería uno hacerlo, está prohibido. Es uno de los espectáculos más hermosos y peligrosos del mundo. Demasiado impresionante. Todo lo que cae aquí se deshace. Y ese accidente se llevó su vida. Que llega el apocalipsis, sino porque nos encontramos en uno de los lugares más peligrosos y tóxicos del planeta. ¿Habías escuchado alguna vez de un volcán con lava azul y además en su interior el lago sulfúrico más grande del mundo? Nos encontramos en Kawah Ijen y en este video te vamos a contar toda nuestra experiencia haciendo el trekking a este volcán. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Por supuesto, este viaje no comenzó aquí, así que rebobinemos. Acabamos de llegar a Gilimanuk y aquí en estas cabinitas es donde básicamente llegas y al lado de la carretera hay un montón de estas cabinas que dice Ticket Online y aquí es donde estamos comprando el ferry para Java. Nos está costando 20.000 rupias por persona y sale cada hora, así que es bastante fácil conseguirlo. Así se ve el ferry. Aquí hemos dejado nuestras cosas. Bastante local. Unos cuantos ventiladores. Y hay una tiendita para comprarte algo en caso de que como nosotros estés muerto de hambre porque no hemos almorzado. Amor, bienvenido a Java. Bienvenidos a Java. Ya instalados en el hostal, estamos por descansar, aprovechar estas 4 horitas que nos quedan de sueño porque son las 7 y unos poquitos minutos más y a la medianoche nos van a recoger para hacer el trekking. Así es, probablemente vamos a ir a uno de los destinos más peligrosos que hemos visitado en nuestra vida, así que aprovechar el sueño, hablamos más tarde. Ok, son las medianoche y 1 minuto. Estamos con Rizal. Hi, Rizal. Yes, hello. Hi. No, oh, good, thank you. You? Nice to meet you. Nice to meet you too. Aquí Rizal nos acaba de pasar a buscar del homestay y estamos de ida a... Ay, ¿a dónde estamos de ida? A Ijen, a Kawah Ijen. Sí, exactamente. Vamos a ir... The Blue Fire. Exacto, vamos a ir el Blue Fire, a ver el fuego azul. Vamos a ver, estamos emocionados con esta maravilla del mundo. Ojalá lo podamos ver porque no siempre se puede ver. Y estamos con sueño, así que andamos lento, pero lo bonito es eso, este video está empezando como nosotros, lento pero ilusionados. Iba a decir lentos pero seguros, pero probablemente este no sea el viaje más seguro de nuestra vida y dentro de unos minutos les contamos por qué. Pequeña parada para tomar un cafecito, comer algo, volver en uno mismo y luego, bueno, vamos a tener que descansar un poco porque el parque, aquí el ingreso recién es a las 2 de la mañana y estamos a la 1, entonces tenemos 1 hora para hacer todo. Bueno, aquí necesitan venir abrigaditos porque, no sé si ven, pero hace frío, así que ha sido un cambio brusco de temperatura, pero sí, vengan abrigaditos, vengan con buen zapato porque es un momento de un trekking y algo ligerito también debajo porque, bueno, lo mejor siempre es andar en capas, así. Por si acaso también, si te olvidaste de traer tu chaqueta, aquí puedes alquilar una por 50.000 rupias. Te alquilan una chaqueta para que no sufras de frío. También aquí vas a poder encontrar las máscaras, palos para el trekking, lámparas y gafas para los ojos, gafas transparentes. Y estas son todas las chaquetas que vas a poder alquilar.
Ok, vamos a apoyar un poquito a los locales. También aquí te venden cositas. Y miren, este chulito, 30.000 rupias. Vamos a ver. Yo estoy indecisa del color, pero creo que me voy a ir por el amarillo. ¿Qué tal, ¡Wow! ¡Qué bonito! Un bonito souvenir. Y ahí está Ilgen Blue Fire para proteger la cabeza del frío, porque sí hace frío. Sí, hace frío. Además, es una forma más de... Estoy muy colada. De colaborar, de ayudar aquí a los locales. Aquí tenemos las mascaritas ya listos para subir al volcán. Miren esto. Por supuesto, el alquiler es 50.000 rupias por las 2 máscaras para mí, para Gabriela, y 2 lamparitas también. Ojo, no es el apocalipsis, pero por la gran cantidad de dióxido de azufre que tiene este volcán, el olor, dicen que es muy importante llevarte la máscara. Ya les vamos a ir contando cómo nos va, qué sentimos. Se respira bien, ¿verdad? Se respira bien. 2 de la mañana con 15 minutos, estamos oficialmente iniciando la subida al volcán y nos han comentado que es aproximadamente 1 hora. No vamos solos, vamos muy bien acompañados por muchísima gente. Sí, estamos hartas personas subiendo, así que, bueno, al mismo tiempo porque es día de fin de semana. Sí. De hecho, el precio ahí, Jen, varía según el día que venís. Nosotros estamos un viernes y sale 150.000 rupias por persona, pero si venís de lunes a jueves es 100.000. Sí, y también vamos acompañados de nuestro guía Siggy. Say hello. Él es nuestro amable guía que nos va a acompañar en nuestra aventura esta noche. Yo ya estoy casi sin palabras y me estoy... En realidad la cima, nos han dicho que son como unos 3 kilómetros. No debería ser tanto, por algo entrenamos. Sí. Miren, al momento de empezar la caminada van a ver estos Lamborghinis que ellos llaman. Así que si estás flojo o no podés, incluso ellos te pueden llevar. Miren, acá una persona ya decidió ir en su Lamborghini. Aunque ya se están llevando entre Lamborghinis. Se están ahí chocando. Miren acá, o sea, van entre 2, va uno jalando y la otra persona por atrás. Si se preguntan cuánto cuesta la subida en el Lamborghini en Ilgen, bueno, esto cuesta 1.500.000 rupias, que me parece un precio más que justo, incluso creo que hasta debería ser un poquito más por el trabajo tan duro que tienen aquí las personas, porque imagínense, están subiendo más de, no sé, 70, 80 kilos. Y de vuelta, me dice ello. Y de vuelta. El precio es y de vuelta. Es bastante empinado. Ya estamos a mitad del camino. Nos ha tomado como unos 20 minutos aproximadamente llegar a la mitad. Y nos falta la otra mitad. Estamos un poquito cansados y es desafiante porque queremos ir también a un paso un poquito más rápido que todo el resto para poder llegar también con más tiempo y tener más tiempo ahí arriba. Respira por la nariz, exhala por la boca. Nosotros muriéndonos y Siggy fumando. Nosotros apenas respirando y él tranquilo, like smoking and smoking. Yeah. En sí el volcán es 2.836 metros de altura y ahora ya hemos llegado a una parte que es más plana, ya estamos más tranquilos, pero toca descender al cráter. Y de hecho, el Departamento de Volcanología de Indonesia dice que no debería uno hacerlo, está prohibido, así que todo esto es bajo tu propio riesgo si decides bajar al cráter. Miren aquí el minero. What's your name? Usnanto. 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 Wow, Gabi, nice to meet you. Nice to meet you. Sorry. Relax, can the picture, no problem. I want to go back in front. Yes. Okay, you can stay here. How many kilos do you? 50. 50? Wow.
50 kilos acá. And how many 50 kilos do you take? 4 veces. Wow. How many years have you been working here? 9. Wow, 9. Amazing, very strong man. Thank you. Necesario, ahorita sí, súper necesario. Esto que estamos viendo es uno de los espectáculos más hermosos y peligrosos del mundo. Esto es dióxido de azufre, imagínense, en combustión. Qué sorprendente, realmente es uno de los espectáculos más hermosos y también peligrosos del mundo y solo se puede ver en 2 lugares, Islandia e Indonesia, aquí en Kawah Ijen. Demasiado impresionante. Aquí les cuento un poquito porque la verdad que es súper fuerte cómo se huele el azufre y también no sé qué tan bueno sea quedarse mucho tiempo aquí porque, bueno, en este momento está el viento a contra de nosotros, pero hace un momento llegaba ahorita como esto, directo, y arde mucho los ojos. Les voy a contar de este fuego azul un poquito más adelante porque en este momento no se puede respirar. Ahora sí, ya un poquito alejados de toda esa humareda de azufre, les cuento que en sí Kawah Ijen lo que tiene es ingentes cantidades de dióxido de azufre. O sea, tiene muchísimo azufre que está en combustión a más de 600 grados ahí en el fondo del volcán, que está buscando cómo salir estos gases que están a grandes temperaturas y una vez comienzan a salir por las grietas, hacen contacto con el oxígeno. Y es en este contacto que baja drásticamente su temperatura y del estado gaseoso se convierte en estado líquido y en este fuego azul o lava azul tan interesante, tan bonito de ver, pero a la vez tan peligroso y tóxico. Esto es demasiado pesado. Yo con medio ya estaría acabado. Aquí nos volvemos a encontrar a Usnan. Yeah. Hi Usnan. Hi. Smoke? Yes. No. Oh, wow. I can't believe so many sulfur. Y el motivo por el que nos apuramos en hacer el trekking y bajar al cráter tan de madrugada es porque si bien el fuego azul está todo el día, solamente se puede apreciar de noche, entonces tenés que llegar antes de las 5 de la mañana para poder apreciarlo en su esplendor. Luego de subir un poquito más, hemos llegado hasta la cima del cráter para poder apreciar un poco el lago, que bueno, no lo podemos ver todavía porque se nubló enterito, no podemos mostrarle un amanecer bonito. Si bien vimos un poquito de color rojito por ahí, luego llegamos aquí y se nubló todo. Entonces estamos esperando para mostrarles también un poquito más de este paisaje que es hermosísimo. Y volviendo al tema, cuando estuvimos ahí con el fuego azul, cuando nos salimos, nos apartamos un poquito de ese fuego, habían 2 mineros que estaban vendiendo souvenirs. Y ahí nos pusimos a conversar, también les compramos un souvenir para llevarnos de recuerdo y para apoyarlos también en su trabajo. Y había una canasta donde yo tenteé, sí, lo pulseé el peso, pulseé el peso y esa era livianita, esa era 40 kilos solamente. Hay algunos que llevan 80 hasta 90 kilos y la verdad que me costó bastante. Así que me saco el sombrero para estos trabajadores mineros que todos los días trabajan picando primero esas piedras de azufre y luego subiéndola. Eso es, la verdad que es un trabajo muy sacrificado. Súper duro el trabajo y nos contaban que ellos pueden hacer eso entre 3 a 5 veces al día y por kilo les llegan a pagar únicamente unas 1.500 rupias. Por tanto, es un trabajo tan duro el que hacen para poder proveer a sus familias y muchos de ellos hacen esto hace muchos años. Y también gracias al turismo, ahora varios como que han cambiado de la minería, de llevar estas canastas tan pesadas, ahora llevar a turistas en los Lamborghinis, pero al mismo tiempo esto les permite ganar más, porque imagínense, esa canasta llevas
3, 4 veces al día y llegan a ser un salario de entre 150.000 a 300.000 rupias al máximo en un día tan duro. Mientras que una ida entre 2 personas, porque llevan 2 personas a un turista, llevan 1.500.000 rupias, y esto también lo pueden hacer, nos decían, unas 3 veces, entre 3 a 4 veces, dependiendo obviamente la persona. Y a veces uno mira y dice, qué flojos, ¿no? O sea, ay, qué flojos estos turistas, pero cuando conoces el contexto, te das cuenta también cómo el turismo también está ayudando a que estas personas puedan salir un poquito, porque no saben igual lo difícil, más allá del peso, lo difícil que es el respirar todo el tiempo este azufre. Nosotros cuando estábamos mirando el fuego, había momentos en el que teníamos que cerrar los ojos porque ardían muchísimo. Incluso con la máscara a veces se sentía el olor y te arde hasta el pecho. Entonces no me imagino hacer eso todos los días de tu vida. Sí, incluso llevando personas sigue siendo un trabajo muy sacrificado porque, a ver, estamos hablando de que una persona mínimo va a pesar unos 60 kilos y en promedio unos 80. Entonces sigue siendo un trabajo sacrificado, pero haciendo este trabajo gracias al turismo les permite generar mucho más ingresos. Entonces, por favor, apoyémoslo. Si ustedes vienen y se les antoja subir, no piensen que es un maltrato para ellos, sino que es un trabajo honesto y sacrificado. Así que lleven souvenirs, sí, apoyémoslo también. Lleven souvenirs, de verdad, porque cada cosita que ustedes van dando están apoyando a los locales. Entonces, sí, creo que es súper importante destacar esto. Sí, y ahora, ¡oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Miren, una nube. Eso es un dulce de algodón. Miren. ¡Wow! Yo estaba triste porque se estaba nublando y no veía nada, y ahora... ¡Qué lindo! Aquí un poquito más y ya vamos a poder ver más de Kawa Ijen. Quisiera poder ser Superman para soplar y que se vaya todo Todas las nubes. Ay, pero bueno, mientras esperamos aquí, le decía a Gabriela, tengo 2 prioridades. Una es, bueno, en realidad no sé cuál es prioridad. Si viene una antes que la otra, creo que las 2 están al mismo tiempo. Tengo ganas de comer, pero también tengo ganas de dormir. Y creo que tengo ganas de hacer las 2 cosas al mismo tiempo, así. Y ahora sí ya podemos mostrarte el lago totalmente despejado, ya salió el sol, qué hermoso que es, pero también qué peligroso, porque toda esa lava azul que vimos salir más temprano en la noche, donde va y cae, todo va al lago, convirtiéndolo en no solamente el lago más grande del mundo, el lago ácido más grande del mundo, con 1 kilómetro de diámetro, sino que también el más peligroso, porque tiene 36 millones de metros cúbicos de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Por lo tanto, el pH de este lago es 0.3. Así que todo lo que cae aquí se deshace, convirtiéndolo en uno de los más bonitos, pero también peligrosos. Este lugar es impresionante, pero definitivamente es uno de los lugares que visitamos y no le decimos a nuestros padres hasta que acabamos el viaje, porque si yo les digo que estoy haciendo un trekking a un volcán activo que bota lava azul y que tiene el lago ácido más grande del mundo, probablemente estén preocupados hasta que esté de vuelta. Y aquí yo también les quiero decir que es muy importante cuando vayamos a visitar este tipo de destinos que lo hagamos, por supuesto es a tu propio riesgo, pero más allá de eso que intentemos ser lo más conscientes posible. Lamentablemente Kawa Ijen ha sido el escenario de muchas muertes. La última pasó hace 3 meses. Nos contaban que una mujer de China vino y al estar sacándose fotos con un vestido largo se resbaló y ese accidente se llevó su vida. Entonces, yo
Entiendo, todos queremos una foto maravillosa, pero también tenemos que venir con ropa adecuada, por favor, buenos zapatos, observar dónde caminas, distancia prudente al borde del cráter, porque los caminos tienen esta como arenita y piedritas que pueden ser bastante resbalosos. Entonces sí, y por último, nunca dejes de viajar con un buen seguro de viaje. Es mejor tenerlo y nunca usarlo a necesitarlo y no tenerlo. Nosotros lo hacemos con Heymondo, que para mí es el mejor seguro de viajes en español y lamentablemente lo hemos puesto a prueba más de una vez y nunca nos ha fallado, así que tenés 5% de descuento en el enlace en la descripción de este video. Miren toda esta pita que está cercando todos estos árboles. Fue el lugar donde murió la mujer de China, la chinita, y ahora no se puede obviamente acercarte a nada de estos árboles. Y me parece bien porque creo que este fue el árbol de donde se cayó. Como pueden ver, está muy al borde y todo esto es bastante resbaloso. Y ojo, si les estamos contando esto, no es como para que digan, ay no, digamos, no lo voy a visitar, pero sí para que tengan la información y vengan con toda la conciencia del lugar que están visitando, porque sí, es un lugar que vos debes visitar bajo tu propio riesgo. Y que más allá de eso, requiere que uno sea mucho más consciente al momento de dar cada paso, yo creo. Vengan con tiempo, porque ya vieron que nosotros empezamos a la medianoche, empezamos a caminar como a las 2 de la mañana y el tiempo que nos tomó en sí el trekking fue de subida 1 hora, para bajar al cráter una media hora, para volver a subir dependiendo del tráfico humano que te toca, porque si de repente comenzaron a llegar bastantes personas y también debes hacerlo con cuidado, nos tomó otra media hora, yo diría, y luego esa subidita del cráter para ver el amanecer puede ser como entre media hora, 45 minutos, dependiendo qué tan lejos vayas. Y ahora toca bajar. Así que vengan con tiempo, vengan con ganas y dense, eso también, el tiempo de observar el lago, porque aquí la mayoría del tiempo te puede pasar que para el amanecer, como nos pasó a nosotros, está todo nublado. Y entonces requiere tu paciencia para esperar que venga el viento y se lleve las nubes. Porque muchas personas se quedaron sin ver ese espectáculo, ese lago ácido color turquesa que a mí me ha dejado sin palabras. Que un lugar puede ser tan bonito y a la vez tan peligroso, yo digo, nuestro mundo es tan grande que qué increíble todo lo que podemos tener y lo importante que es también conocerlo para cuidarlo. Qué loca la naturaleza, miren este árbol, pareciera que no es real, hasta la corteza, miren de bonita que es, pero no, así es, totalmente real. Con cuidado, ay, con cuidado, mira, miren, esto de acá es lo que es resbaloso. La arenilla. Wow, si es que he sufrido la subida, estoy sufriendo el triple de la bajada
y estamos tardando mucho más porque estamos a 1 por hora, duelen un montón las rodillas. Y ahora, si se preguntan si vale la pena o si se necesita guía, la verdad es que no. El camino es muy obvio, además todos siguen el mismo camino. Yo creo que es más para apoyar a los locales, que vale la pena, pero personalmente no lo necesitas. Lo que nosotros sí necesitamos es el transporte, que de hecho nosotros el transporte, el ingreso a Cauaillen y también el desayuno que vamos a tomar en este momento, todo eso lo hemos organizado con Smartin Indonesia Travel, que de hecho con ellos vamos a estar haciendo bastantes actividades aquí por Java Oriental, así que te dejo su contacto en la descripción de este video también. Bueno, hemos contratado para los últimos metros de bajada un Lamborghini. Así. No, Lamborghini, ¿No? Ferrari. ¿No? Ferrari. Ferrari. No, Ferrari. Ah, caramba, este es Ferrari. Ferrari. Y los dos de bajada estamos pagando 300. Y bueno, yo creo que vale la pena. Mis rodillas lo van a agradecer y ellos también. Sí, obviamente. la verdad, para qué exigirnos más. Y bueno, así también Los ayudamos, nos ayudamos con el la trabajo, bajada. sí, Siempre y con el cuando no trabajo. nos manden y suelten el carrito y solamente sea el carrito para abajo con nosotros. Eso, mientras que... no. Okay. Me here. Yes. And she. Yes, there. Tengo miedo porque... Ay, thank you. Ay, no. Ay. Yes. Uy. Yes. I can. Yes. Slowly, ¿ok? Yes, slowly. Thank you. Ferrari. Oh my God. Ay. Ay, tengo miedo de que nos vayamos contra la canaleta. Este es el momento de aventura Are you extrema. Bolivia. Bolivia. Yeah. Yes. You be married? Yes. Yeah, married. Baby. No, No, baby. not No yet. baby. And process baby good. We are training. We are training. Yeah. We are trying. Oh, Yeah, yes. training to. Good, yeah. Good, yeah. Yes. It's the best part. Yeah. Aquí pueden ver, van a encontrar este tipo de paradas, que estas son los snacks. Si necesitan agua, comprar una banana, un snack, ahí está. Bueno, nos bajamos del Ferrari y según yo ya había firmado la despedida, nos abrazamos, nos agradecimos todo y nunca le di al botón de grabar, así que dense cuenta de lo cansados que estamos. Yayo me dice, ¿de verdad no grabaste? Y yo no, pero bueno, lo más importante, háganse un favor a ustedes y también a ellos. Realmente nosotros, uno diría, ¿para qué bajar? Para la bajada, si ya estábamos nosotros casi al final y aún así yo creo que, bueno, no solamente mi cuerpo me lo agradece, pero también es una forma de seguir apoyándolos porque su trabajo realmente Admirable. Ahora sí, desayunito indonés, el nasi goreng. Esto es un frito de camarón, lo llaman. Buen provecho. Ya nos encontramos en Malang, como podés ver, con cara de sueño. Estamos con sueño, pero felices de la gran aventura que fue Cauaillen e impactados no solamente por el gran paisaje, pero también por la peligrosidad de ese destino y cómo centenares de locales están ahí trabajando cada día para ganarse un sueldo digno. Así que cuando vayas a visitarlo, no te olvides, no solamente respetar a los locales, pero también dar un donativo, comprar algún souvenir, ya que esto va a ayudar a que ellos puedan seguir generando recursos para sustentar a sus familias. Recordad que el espacio de los comentarios es para vos, así que si tenés una duda, un comentario, quisieras añadir algo, te leemos, nos encanta leerte, incluso decinos desde dónde nos ves. Y también estamos haciendo un video completito sobre Java Oriental y todo lo que necesitas saber sobre los mejores destinos y tips, así que suscríbete al canal. Ya sabes, si te ha gustado este video, no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos viajeros. También, si querés seguir nuestro viaje en tiempo real, publicamos todo actualizadísimo ahí en Instagram. Así que anda a seguirnos @caminitoamor ahí. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.